Bueno, buenas tardes estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano, soy el tutor del curso de Constitución Política, curso que es orientado por la unidad académica del CED Regional Uniminuto UGA. En este caso voy a grabar esta videoconferencia para dar indicaciones conceptuales, temáticas y el desarrollo de la actividad número 4 de este curso. Antes de iniciar esta conferencia, quisiera llamar un poco la atención al orden, al trabajo, por así decirlo, a la continuidad de los procesos que ustedes como estudiantes han decidido adquirir al momento de matricularse dentro del curso y dentro de un programa académico. El primer llamado de atención, bueno, como lo mencioné en un mensaje, pues felicitar a los estudiantes que a la fecha han realizado las participaciones en los foros de manera debida. Gracias por ese cumplimiento y por recibir las indicaciones que se han dado. Lo segundo es que tengo al momento entre 10 y 12 compañeros que no han presentado ninguna situación o calamidad o excusa de algún tipo amparada por el reglamento estudiantil para la falta de la participación en estos foros. Yo les recuerdo que este es un curso que se reprueba como cualquier otro curso y que en este caso pues es bastante alto el número de estudiantes que que no han presentado sus participaciones. Frente a ellos, lo que yo les recomiendo es ponerse al día, estar atentos frente a las pautas, recomendaciones, a las fechas. Recuerden que las actividades siempre se van a habilitar los días lunes las actividades y se cierran los días domingo, que hace parte de su trabajo autónomo observar la videoconferencia que se, que se desarrolla, que no dejen todo para lo último, que tengan esa autonomía y responsabilidad frente al curso. Porque excusas como, por ejemplo, que, profe, es que el domingo no tenía internet. Pues si el lunes a sábados estuvo habilitada la actividad, o sea, ¿cómo me vino usted a decir que el día domingo a último momento la realizó? Entonces, hacer autónomos al aprendizaje autónomo, responsabilidad frente al curso, porque es un curso que efectivamente se pierde. Lo tercero es que estas tutorías que yo grabo, que duran alrededor de los 20 minutos, se dan orientaciones, se dan explicaciones, se puntualiza sobre el desarrollo de las actividades. Precisamente no se hacen en tiempo sincrónico porque la mayoría de estudiantes no se conectan muy pocos, entonces queda en su trabajo autónomo durante la semana observarlas. Durante la participación de los foros se observó el desorden, se observó el tema de que no siguieron las indicaciones que se les dio. Y bueno, yo observando el número de vistas del video, pues también dice que pocos estudiantes la observaron. Entonces los invito a que se documenten, a que se daten, a que se informen mediante estos recursos que yo estoy colocando como tutor del aula. Tal es la situación que aún tengo estudiantes preguntando por el horario de la clase y que cuándo inicia el curso. Entonces es un llamado al orden. Confiamos en que puedan tomar el ritmo de los demás compañeros, esos compañeros que en sus primeras calificaciones tienen una valoración de 1.0, para que estén al orden, al tanto y en responsabilidad del cumplimiento de sus actividades por los compromisos adquiridos desde matricular el curso y ser estudiante en calidad de universitario. Bueno, dicho de esta manera, el orden del día para esta asesoría es la siguiente. Vamos a hablar sobre el tema de derechos, en este caso, situaciones de vulneración de derechos y cómo estos derechos se encuentran tipificados dentro de la Constitución Política de Colombia. Para eso, ¿qué buscamos? Reconocer y contrastar los derechos humanos con los derechos fundamentales, es decir, cómo están clasificados en la Constitución Política de 1991. Esto es de vital importancia para el reconocimiento y manejo de un discurso de empoderamiento de los ciudadanos al reconocimiento propio de sus derechos, de qué garantías y beneficios tiene en calidad de ciudadano para poderlos reclamar. Usted no puede reclamar algo que no conoce. Entonces, esta actividad busca fomentar en ustedes ese tema de reconocimiento del concepto y de la clasificación y los tipos de derechos que ustedes poseen. Entonces, primero voy a hacer breves comentarios sobre los derechos, declaración de los derechos humanos,
Segundo, una clasificación de los derechos humanos en Colombia, es decir, cómo se tipifican. Y tercero, la comparación entre los puntos 2, 1 y 2. Y posteriormente pasar a una explicación de la actividad 4. ¿Listo? Que es la actividad que nos concierne el día de hoy. Bueno, dicho de esta manera, el aula para ustedes tiene un video, en este caso es un video introductorio que nos va a ayudar a precisamente fijar cuál es el tema y la competencia central para esta actividad. Constitución política. El Estado colombiano, a través de la Constitución política de 1991, busca proteger a sus ciudadanos en los mínimos del derecho y de las garantías necesarias para que tengan un desarrollo como partícipes de la sociedad. En esta se otorga un rango de protección especial, en primer lugar, a los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos fundamentales de las personas. En segundo lugar, a los derechos sociales y económicos. Y en tercer lugar, a los derechos colectivos y del ambiente. Así también es fundamental resaltar que los ciudadanos no solo son titulares de derechos, sino de obligaciones con los demás y con el mismo Estado. Por esto es fundamental preguntarse cómo se definen y clasifican los derechos que contemplan en la Carta Magna de 1991. Con el fin de responder este interrogante, se han establecido los siguientes objetivos: contrastar los derechos humanos con los derechos fundamentales y juzgar las dinámicas de trabajo en equipo. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas los derechos humanos y su clasificación, diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, derechos fundamentales, definición y características, y derechos sociales, económicos y culturales, definición y características, con los cuales se pretende proporcionar un marco conceptual sobre los derechos de los ciudadanos. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, se podrán comprender las diferencias fundamentales que existen entre los derechos de los ciudadanos, los cuales se encuentran considerados en la Constitución Política, el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales. Se podrá comprender e identificar los diferentes tipos de derechos de los ciudadanos y la forma en la que estos se clasifican. Además, se podrá reconocer las diferencias principales entre los derechos humanos y fundamentales. Es de vital importancia la participación activa en las actividades propuestas, ya que las diferentes posiciones del mundo y la diversidad de experiencias aportarán elementos de análisis y reflexión frente al tema. Recuerde identificar y subrayar las ideas centrales de los textos, así como reconocer la estructura jerárquica de los conceptos clave. Bueno, dicho de esta manera, entonces encontramos que el eje central es lograr diferenciar la clasificación de los derechos humanos en el contexto de la Constitución Política Colombiana y hacer un reconocimiento previo de ellos. De esta manera, en un concepto general, es decir, cuando hablamos de derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Dice, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Es decir, que como lo que hablábamos de la teoría naturalista, estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, que es el derecho a la vida, hasta los que le dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud
y a la libertad. Es decir, que cuando hablamos de un concepto de derechos humanos, hablamos de esas garantías que son dadas por el hecho de ser humanos independiente de cuál sea nuestro origen económico, social, cultural, étnico, de nuestras creencias. Es decir, que las tenemos solo por el hecho de ser humanos, ¿ya? Entonces, en este caso son inherentes, es decir, que hacen parte de, que son fundamentos y que no deben ser violentadas ni negadas por ninguna organización política, situación, contexto, cualquier otra cuestión. Es decir, son garantías propias para toda la humanidad. En este caso, la Declaración de los Derechos Humanos, hay que hacer un poco de historia frente a cuál es el estatus y desde qué momento hablamos de los derechos humanos. La pregunta es, ¿será que siempre han existido? ¿Desde qué fecha? ¿Desde qué acontecimientos? Para eso la Fundación de Human Rights de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, ha elaborado este material visual y que yo se los comparto para comprender como que cuál es el origen y las dinámicas históricas entre las cuales contemporáneamente ha evolucionado el concepto de derechos, para que reconozcamos un poco de nuestra historia como humanidad, pero también de los retos y avances que debemos tener hacia el futuro. Entonces miremos este video. Human rights is, gee, that's a good question. Right. Wow. I don't even know how to give that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right, I think any, just as a normal, human, any, The rights that humans have. it's a very large debate. Listen, porque tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, andare litigatisti, And we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos.
Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, estos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Y se les costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente... Hasta esta parte del video lo que observamos es un recorrido histórico en el cual vemos que históricamente o socialmente ha evolucionado el concepto de derechos. Los derechos vienen desde un origen, por así decirlo, simple, si entre comillas se le puede denominar, en el cual hablaba de una garantía mínima. Entonces, en este caso, los primeros atisbos que encontramos es, por ejemplo, el de la lápida de Ciro, que hablaba de la libertad religiosa. Posteriormente hablamos de otros contextos y se encarga, por así decirlo, ya en la historia contemporánea, esto es decir, del siglo pasado, en el siglo XX, es que encontramos, por así decirlo, una dinámica global fundamentada en el tema de la guerra, y con esas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y los horrores que se vivieron, fue que todas esas ideas que a lo largo de la historia se habían tomado se lograron consolidar a partir de la participación y liderazgo de la Organización de Naciones Unidas, y ellos colocaron un tema o una acta, por así decirlo, constituyeron un acta de 30 derechos que se consideraban inviolables a cualquier condición humana o característica humana. Lo que hablábamos de allí, son condiciones connaturales e innatas del ser humano, y que en este caso, independiente del contexto, la región o cualquier característica, se debían garantizar. Entonces es un poco ese recorrido, esta primera parte del video, que orienta hacia cómo a través de diferentes etapas y bastantes años se ha llegado a constituir ese principio y concepto de derecho hasta el momento que se categoriza como derechos humanos, como una categoría global, una categoría universal. Ahora bien, la segunda parte del video va a plantear un escenario en el cual, si están los derechos humanos, ¿por qué se observan esas situaciones de vulneración? ¿Quién tiene el derecho a alimentación y cobijo? ¿Por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación,
¿Por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde viven, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, estudiante, lo que observamos aquí es un análisis bastante importante del empoderamiento de los recursos del ciudadano. Por más leyes que hayan, por más principios, por más entidades que se encarguen de promulgar y de proteger los derechos humanos, el cuidado de los derechos humanos es una elección propia de nuestra propia ciudadanía, en nuestros contextos inmediatos, de la familia, del barrio, del lugar donde trabajamos, del municipio en el cual vivimos. El empoderamiento del respeto por los demás, de su integridad, el reconocimiento de su dignidad humana, es un factor clave para poder hablar del principio de derechos. Si los derechos los reconocemos como categorías, análisis o principios que todos debemos tener, entonces implica que yo los reconozca en los demás. Es de vital importancia entonces que los diferentes escenarios con nuestras prácticas, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, no irrespetemos, no vulneremos, no violentemos la dignidad y los derechos de las demás personas. Es un llamado, es un tema pues bastante relevante y en el cual nosotros podamos apoyarnos en elementos como la Constitución, las instituciones para este tema. ¿Listo? Bueno, en este caso, la Constitución política, como ya lo vimos, pues tiene dos partes, una parte dogmática, la parte orgánica, y en la parte de la parte dogmática se encuentra amparado el tema de los derechos. En este caso, los derechos se encuentran como en un capítulo y a manera de decretos, y en los cuales en los 30 derechos que observamos en esa acta constitución de la ONU pasan a ser 3 generaciones, en este caso, para el ámbito colombiano. Es decir, que Colombia lo que hace es tomar los 30 derechos y dividirlos en 3 grupos. El primer grupo de ellos son los derechos de primera generación, o también llamados fundamentales. Entonces, son derechos de la personalidad, la vida, la integridad física, libre desarrollo de personalidad. Entonces, en este caso, ejemplos de ellos son los más fundamentales, los más recreativos para el pleno desarrollo del individuo.
Entonces hablamos de ser libres e iguales, la no esclavitud, la libertad de movilidad, la libertad de religión, expresión y pensamiento, es decir, la libertad en cualquiera de sus expresiones. Nacionalidad y ser elegido y debido proceso de la justicia. Es decir, son también llamados fundamentales porque son necesarios y básicos para la integridad y buen vivir de una persona. Son atributos individuales que toda persona necesita, la vida, la libertad en todas sus dimensiones, integridad física y moral. Entonces son como esos grandes rasgos que se tienen pues allí frente a esa primera generación. Entonces en este caso el que más engloba de mayor importancia es la vida. En la Constitución Política aparece un segundo grupo, en este caso los de segunda generación. Son también llamados derechos económicos, sociales y culturales y se pueden tomar como un complemento a los derechos de primera generación. Se centran en el tema económico, educación y cultura. Es decir, son complementos, atributos adicionales para el pleno desarrollo de la ciudadanía y del desarrollo del individuo. Es decir, son el complemento de la primera generación, pero no obstante no se les debe restar importancia. En este caso, la segunda generación son los derechos de protección y cuidado de la familia como un eje central reproductor de la cultura y de las buenas prácticas de las sociedades, los derechos de los niños, adolescentes y tercera edad. Los niños gozan de unos derechos privilegiados por su situación de vulnerabilidad en la etapa que se encuentran. Está el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, cultura, deportes y recreación, y los derechos laborales y sindicales, que hace referencia a la libre manifestación y a la libre asociación. Entonces, esos derechos de segunda generación son un complemento de los de primera. También tienen la cuestión de ser individuales. Por último, están los derechos colectivos, que son también llamados derechos colectivos y del medio ambiente, necesarios para preservar los intereses colectivos o de toda la comunidad, tales como el cuidado del medio ambiente y la convivencia pacífica. Entonces, en este caso ya son derechos que pertenecen a grupos sociales, como el medio ambiente, la protección del medio sano, del espacio público. El espacio público lo entendemos como las plazas, las calles, lugares comunes del desarrollo de la vida de un ciudadano. Hablamos de la protección del espacio público, prohibición de armas químicas y derecho a la paz, calidad de bienes y servicios comerciales, es decir, lo que llamamos los derechos del consumidor. Entonces, en este caso, estos son los de tercera generación que abarcan grupos, en este caso, de característica grupal. ¿Listo? Bueno, en este caso, esta Declaración de los Derechos Humanos, esta es la imagen original, que son 30, por así decirlo. Para el contexto colombiano, en este caso los derechos humanos tienen un alcance universal, pues se reconocen a todas las personas en el mundo desde el momento de su nacimiento. Los derechos fundamentales tienen un alcance nacional y en este caso hablan principalmente del tema de un alcance nacional, es decir, dependiendo de un país. Puede generar que esto varíe. Entonces, por ejemplo, en algunas regiones, por ejemplo, en Estados Unidos, la pena de muerte es legal. Por lo tanto, aquí cambia el tema de principios sobre el derecho a la vida. Entonces, eso quiere decir que los derechos, en este caso, fundamentales o la clasificación en las tres tipos, primera, segunda y tercera generación, son creación del Estado colombiano y en este caso pues tienen un alcance nacional, ¿ya? Pero están amparados y basados en los derechos fundamentales, perdón, derechos humanos que los amparó la ONU en 1945. Esa es una gran diferencia y es diferencia consustancial para el desarrollo de la actividad. Listo, resulta que en la actividad vamos a pasar entonces al desarrollo de la actividad, o sea, qué deben entregar. Entonces aquí está el aula, encontramos pues el apoyo a temáticas. Lo primero que les voy a solicitar es por favor la conformación de grupos para que de aquí en adelante todas las actividades que ustedes desarrollen sean de carácter grupal. ¿Listo? Teniendo en cuenta que algunas actividades van a ser más extensas, lo más adecuado es que recurramos a la herramienta del aprendizaje colaborativo. Es necesario que ustedes conformen grupos de trabajo. Si no se conocen, está el foro de compartamos nuestros datos, están los datos de los compañeros, puedes escribirle un correo. En este caso, lo que yo solicito es que si, por ejemplo, usted ingresa a un grupo y digamos, aquí hay alguien, previamente le consulta a esa persona si se puede hacer con usted, porque los grupos son de elección de ustedes, no, yo no los organizo.
Ya, entonces, por lo regular, conformen grupos de 5 estudiantes. Por ejemplo, aquí hay ya en el grupo 5 hay un estudiante. Entonces, por ejemplo, si quieren trabajar con él, sería que ustedes, la señorita Paola Andrea, en este caso le consulten a ella si ella quiere o tiene la voluntad de hacerse. En caso dado de que sean de otra ciudad y otros programas académicos, el tema reviste un poco más allá de la responsabilidad, del trabajo autónomo, de que exista un verdadero trabajo colaborativo como grupo. ¿Listo? Entonces, conformen grupos es totalmente necesario para de aquí en adelante cumplir con las actividades. Entonces, miramos la actividad 4. Esta actividad se vence hasta el 31 de octubre. Se habilitaría el día lunes 14 y se cierra, 24 y se cierra el domingo 31. Dice lo siguiente: estudio de casos sobre vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos. Dice, los estudiantes elaborarán un documento en el que analizarán la vulnerabilidad de un derecho fundamental en una situación de la vida cotidiana. El propósito de esta actividad es comprender las diferencias y los puntos de encuentro entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Al finalizar ese ejercicio, desarrollará las competencias de solución de problemas y de trabajo en equipo. Es decir, que por un lado los derechos humanos tienen un alcance universal o global, mientras que los derechos fundamentales tienen un alcance nacional o de un país de acuerdo a lo que haya estipulado. En ese orden de ideas, entonces ustedes, como es la actividad 4, los documentos para ver, ustedes lo que van a ver es la actividad, el capítulo 4, que habla precisamente de esto, de la clasificación de los derechos, y adicional a eso, derechos humanos y derechos fundamentales, y relacione las situaciones de la vida cotidiana con lo que parece la vulneración de derechos del caso que usted haya seleccionado. Ya en la forma de entrega que van a entregar, dice, elaboren un estudio de caso en formato PDF, recuerden que Word no trabajamos, y socialicen en la videoconferencia. En este caso no es necesario socializar. Entonces, en este caso ustedes tengan en cuenta las principales inconformidades, reflexiones y posibles soluciones. Entonces, en este caso ustedes seleccionan un contexto problema, identifican por así decirlo, qué situación vulnera y qué derecho vulnera. ¿Ya? Para hacerlo más explícito, quisiera colocarles este ejemplo frente a ese desarrollo. Entonces, en este caso vamos a ver este video que expone una situación compleja de vulneración de derechos. Andrés Felipe Ardila Ospino inició su carrera años. Domina el monociclo, practica las artes escénicas y toca la guitarra. Esto ha hecho que participe en diferentes shows realizados a nivel nacional con el colectivo de arte Arthur Circus. No hay prueba que no se convierta en reto para este joven, pero el colegio distrital El Cañahuate, donde estudia, se está convirtiendo en un obstáculo insuperable. Andrés Felipe tiene el cabello largo y la institución no le acepta su ingreso por esa razón. El niño, notablemente triste, explica lo sucedido el último día que fue a estudiar al colegio, que se encuentra ubicado en el corregimiento de La Playa. Entré al salón y estábamos ya dando clase, el profesor entró con grosería y me cogió el bolso y yo tenía un papel para que él lo leyera y lo firmara porque no me dejaba entrar. Y dijo que no iba a firmar nada porque yo era un simple niño y le dije que al menos lo leyera y dijo que era solo maricada y me devolvió para acá. En ese momento yo me devolví y vine a buscar a mi papá que fue conmigo y fue cuando llegamos allá y nos respondió con groserías. Nos decía que eso pasaba por las leyes del colegio, pasaba por encima de la constitución política, que todavía no tenía el manual de convivencia y estuvo demasiado grosero ayer. Y el coordinador dijo que no podía estudiar por la longitud de mi cabello. Según el estudiante, una de las razones que justifica a su profesor para no dejarlo ingresar a clases es que a los pandilleros del sector los identifican por tener el cabello largo. Dijo que estaban identificando a los ladrones, drogadictos y pandilleros de por acá por el cabello. Lo que quiso decir es que los que tienen cabello largo son los drogadictos, los pandilleros. Y papá le dijo que definía a los pandilleros porque todos escuchaban la misma música, que todos ustedes tenían el mismo corte y eran los que andaban metidos en las drogas y vendiendo y andando bonches por en la calle. Los familiares del niño insisten en que llegaran hasta últimas instancias. Bueno, mi paso a seguir va a ser una petición, un derecho de petición a la Secretaría de Educación con copia al rector, y si no hay respuesta de eso, directamente una acción de tutela
por violación a 3 derechos fundamentales que son el derecho a la educación, el derecho a la igualdad y el artículo 16 que dice el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, su mamá dice que ellos no tienen la autoridad moral de decirle al niño que se lo corte. O sea, una mamá con este corte, mira, ¿cómo le pido a mi hijo que se tiene que cortar el pelo porque un profesor dice? Es una cuestión ilógica, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? Tenemos un estilo de vida. Este chico es un artista. El Heraldo llegó hasta las instalaciones del colegio para conocer la posición de sus directivos, pero solo respondió la señora encargada del aseo, quien aseguró que el niño no puede entrar si no cumple la norma. No, que las normas, que yo que cuando tenga rectores que yo pueda terminar. A la pregunta si se cortaría o no el cabello, Andrés Felipe contestó: Si me lo dice de buenas maneras, me lo recojo, pero no me lo cortaría. Bueno, en este caso la pregunta orientadora dice, ¿cuáles son los derechos humanos y fundamentales violados en el caso? Entonces, en este caso, ustedes van a tomar un caso, sea que lo involucre a usted, o un caso, por ejemplo, que usted haya escuchado en alguna noticia, o sea, ustedes ya buscan la fuente, si es propia de algún compañero, o si es de algún periódico, algún noticiero, y ustedes lo que hacen es primero describir el contexto, ya el contexto de la noticia, el municipio, quiénes son los afectados, edades, toda esa situación. Ya después hablan de los derechos que son vulnerados, es decir, en 2 páginas que pueda realizarse el documento, con buena ortografía, buen uso de mayúsculas, con el tema de infografía o bibliografía. Entonces, en este caso, eso es lo que se les solicita a ustedes para realizar en este caso, pues la actividad número 4. En cuanto a la calificación, pues es una actividad que tiene apoyo a temáticas. En este caso, pues esta actividad se retoma más adelante. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que pues hay unos parámetros en este caso, que la actividad, por ejemplo, tenga un adecuado contexto, que usted lo enumere, lo relacione directamente con el desarrollo de la temática. Segundo, que esa actividad o ese estudio del análisis no quede únicamente en decir qué derecho se violó, sino que justifique. Entonces, por ejemplo, en este caso del niño, el derecho a la libre expresión, el derecho a la educación, el derecho al conducto regular, y que explique cada uno. Entonces, en este caso, el niño tiene una libertad de expresión en cuanto a manifestar cómo se quiere peinar, cómo se quiere vestir, cómo quiere ver su apariencia. En este caso, la institución, sin ninguna mediación, sin ninguna situación, le impone un estatus o un estilo. Y así sucesivamente hablen y dialoguen en el documento de qué lo hacen. Recuerden que en este caso el documento se entrega en formato PDF, ¿listo? Y para subir la actividad, en este caso, entonces van a emplear este foro que es el Foro Virtual de Derechos Humanos. Entonces aquí usted simplemente le da a responder y en el caso que requiera subir un documento, entonces usted simplemente baja y aquí en avanzada le da clic, mira aquí donde le estoy mostrando, le da clic en avanzada y aquí le permite en la parte de abajo arrastrar un documento. ¿Ya? Ah, no, este foro por las características no permite. Compremos acá, yo creo. Bueno, en este caso sí le permitiría, en un caso subir un vínculo, simplemente usted lo crea en Drive y puede subir el enlace o si lo desea lo puede redactar aquí totalmente el documento en su participación. Listo, en este caso este documento no, este foro no permite, sí, no permite subir, simplemente aquí en este foro es que ustedes van a subir las actividades. El aula, como en este caso no es un apoyo a temáticas, entonces no le permite subir directamente en esa actividad, sino que vuelvo y lo repito, en este caso usted se desplaza al foro Derechos Humanos y Fundamentales. Usted está allí, le da a responder a nombre del grupo que usted está conformando, responder,
y aquí escribe toda la situación. ¿Listo? Donde se desarrolla, y aquí queda consignado su desarrollo. Recuerden que más adelante esta actividad se retoma. Cualquier inquietud que deseen, recuerden que con mucho gusto se la soluciono mediante el foro de dudas o mediante aquí, mediante los mensajes privados. ¿Listo? Entonces se habilita el día lunes 24 y se cierra el domingo 31 de octubre. En este caso recuerden, primero hacen la lectura de esos documentos sugeridos. Bueno, primero observan esa videoconferencia. Segundo, hacen lectura de los documentos sugeridos. Tercero, buscan o consultan ese caso. Crean pues, la situación de en qué derecho se vulnera y el contexto propiamente de la noticia o de la situación, si es propia, y hacen su participación en este foro, en el foro virtual Derechos Humanos. Listo, 8 días para realizar esta actividad. Cualquier cosa me preguntan. Que tengan un bonito desarrollo de semana. Hasta pronto.